Bendiciones, mis amados hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Es un honor para mí compartir esta palabra de Dios que siempre es vida y bendición para cada uno de nosotros. En esta ocasión quiero compartir una porción de la Biblia que me toca, como siempre, cuando uno escudriña la palabra, pues uno ve alguna parte que te toca y siempre uno quiere compartirlo. Y estaba pensando en esa materia que nos enseñaron a todos en el instituto bíblico, y es tabernáculo en el desierto, que quizás para muchos le parecía aburrida, le parecía poco importante, pero como dice la Biblia, que todo fue tipo y sombra de lo que había de venir. Y uno de los temas que me llamó mucho la atención acerca de esta materia, tabernáculo en el desierto, fue acerca del altar de bronce, el altar de bronce, que era uno de los primeros muebles que encontrábamos en el tabernáculo. Encontramos varios muebles, como le llamamos, en el atrio, y ese altar de bronce tenía un símbolo precioso y que sabemos todos que simbolizaba el arrepentimiento, la entrega a Dios, la dedicación a Dios, el rendimiento de nuestras vidas. Y este altar de bronce, hoy nosotros lo podemos ver como uno de los primeros pasos que damos cuando nos convertimos, cuando buscamos la presencia de Dios, cuando pedimos al Señor su misericordia. Y es el arrepentimiento genuino, verdadero, con todo el corazón que podemos tener delante del Señor. Y hay un versículo en la Biblia, una porción acerca de un hijo de David, que me llamó mucho la atención cuando estuve pensando en este altar de bronce del tabernáculo. Y es por eso que quiero traerle esta reflexión o este mensaje con este tema. Refúgiate en el altar. Refúgiate en el altar. Y conocemos acerca de los hijos de David, que fueron bastante, no solamente fueron quizás lo que muchas veces vemos que son comunes, como Absalón, Salomón y Amnón. Hay otros hijos de David que están en la Biblia que nos traen también enseñanza por la palabra. Y conocemos que después de la muerte de David, la Biblia dice que Dios permitió que Salomón, su hijo, especialmente Salomón, el hijo de Betsabé, pues continuara la dinastía real. Adonías era el segundo hijo de David. Tenía sus propios temores, como hay tantas personas que tienen temores, que a las alturas, que al estar encerrado, como llamamos la claustrofobia, mucha fobia a muchas diferentes cosas. Cada persona tiene sus propios temores que vencer, sus propios desafíos que enfrentar. Y Adonías, segundo hijo de David, tenía también su propio temor. Y la Biblia dice que después de Absalón, él era el segundo en la línea sucesora de príncipes. Eh, y recuerden que Absalón se rebeló contra David y murió. Y este muchacho, quizás asesorado por personas que no seguían la línea de David o no concordaban con la vida de David, más que el sucesor a la línea del reino que Dios permitió que fuese, fue Salomón, el hijo de Betsabé, el hijo de aquella mujer que pecó delante de Dios y que David la tomó en adulterio, pero que Dios en su misericordia perdonó, porque ese es el Dios a quien servimos, un Dios de misericordia que llama las cosas que no son como si fuesen, y que a lo menospreciado, a lo vil, a lo que no es, a eso usa Dios. Ese es nuestro Dios, que diríamos, podríamos decir, pero ¿por qué Dios permitió que el sucesor de David fuese Salomón, hijo de
de ese pecado, si podríamos decir. Pero Dios, ese es el Dios nuestro, el Dios de misericordia, que siempre tiene sus oídos atentos a la voz de nuestra súplica y que no importa el pecado que hayamos cometido, Él es Dios para perdonar nuestros corazones y nuestra vida en Dios. Y después de la muerte de Absalón, que se rebeló contra David para obtener el trono, el segundo hijo de sucesión era Adonías. Y en esta línea de sucesión quizá le tocaba el trono. Claro que ya Dios había dicho que el sucesor de David iba a ser Salomón. Y la Biblia nos habla acerca de este muchacho. eh, Sintió como que a él le pertenecía el reino, sintió que Salomón era uno de los más pequeños y que además era hijo de, del gran pecado de David, que no le pertenecía el reino y que después de Absalón, quien le pertenecía el reino era él. Y hay una historia poderosa en la Biblia y hasta jocosa, si podríamos decir, acerca de Adonías. Y dice, Primera Reyes, perdón, capítulo 5 y 7, pues dice así: entonces Adonías, hijo de Agí, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballos, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sabia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaron a Adonías. Mas Adonía, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue. Y dice la Biblia que este muchacho, cuando se le puso en su mente que él iba a reinar y que le pertenecía el reino a él porque él era el segundo, y quizá yo pienso que estaba asesorado por gente mala que quería dividir el reino antes de tiempo. Pues la Biblia dice que él dijo, yo voy a reinar porque a mí es que me toca, porque yo soy el segundo, porque debe ser así. Pero cuando él vio que el rey Salomón, que ya estaba puesto por David, que la mayoría del pueblo pues apoyaba a Salomón, la Biblia dice que él, temiendo de la presencia del rey Salomón, se levantó y se fue. ¿Y sabe qué hizo? Se asió de los cuernos del altar en el tabernáculo, que todavía el templo no estaba construido, pero había un lugar, había una tienda específica para el arca del propiciatorio, para los muebles del tabernáculo. Estaba ese altar de el arrepentimiento, el altar de bronce. Y este muchacho, cuando se vio que ya podía perder su cabeza, que podía perder su vida, porque el rey puesto por Dios era Salomón, y él quería levantarse, y viendo ya lo que le había pasado a su hermano Absalón, no pensó, pero buscó una escapatoria, se agarró, se asió, se sostuvo de los cuernos del altar. Y el verso 51 dice, y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón, que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, y si uno de su cabello y si él fuere hombre de bien, ni uno de su cabello caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Fíjese que después, como dice el refrán, que la verdad es mala de ver, después que él tomó fuerza y tomó poder para decir que yo reinaré, cuando vio que el rey vino y que podía matarle, pues ahí le llamó, señor rey, usted no me va a hacer daño a su siervo. Ahí se bajó. Y esta osadía que podemos decir que tuvo Adonías de agarrarse de los cuernos del altar, que significaba arrepentimiento, que significaba me rindo, que significaba aquí estoy, pues eso hizo caer en cuenta a Salomón
el nuevo rey. Y dijo esta palabra, y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. O sea que Salomón lo vio como una tontería que este muchacho había hecho y le perdonó la vida. Pero más bien, yo pienso, fue por eh, lo que tiene que ver, lo que significa asirse, agarrarse al altar de sacrificio, a los cuernos del altar. Y quizás es un pasaje bíblico que quizás hemos leído y diríamos, pues eso quizás no tiene ningún significado para nosotros hoy. Tiene muchísimo significado. Ese altar de sacrificio, la Biblia le habla que significa ese refugio, ese amparo, esa misericordia, esa clemencia, ese arrepentimiento de corazón, esa impotencia, dolor, culpa, reencuentro consigo mismo y con su Dios. Adonía, aunque quizás lo hizo por temor cuando él vio que cometió quizás un error en su vida, porque dijo, wow, el rey es Salomón, yo no tengo ninguna parte en este reinado porque mi mismo padre lo ungió. Pero él recapacitó rápido y se asió, se agarró de los cuernos del altar para encontrar misericordia. Y yo creo que esta acción que hizo este muchacho, pues nos enseña algo a nosotros. Nos insta, nos llena, nos recapacita, nos hace entender que solamente ha sido del altar, refugiado en el altar del sacrificio, en el altar del arrepentimiento, podemos tener devoción, comunión, búsqueda, entrega, satisfacción con nuestro Dios. Lamentablemente, muchas veces los predicadores eh, eh, exponen su mejor mensaje, pues predican de corazón y muchas veces ellos expresan cuántos quieren pasar al altar, cuántos quieren venir y aplicar esa palabra que hemos dicho aquí en el altar, cuánto quieren pasar y entender y verse y rendirse a los pies de Dios. Y lamentablemente muchos cristianos, no sé por qué, le tienen un temor al altar. Muchas veces, porque hay pensamientos, ay, si paso al altar, muchas personas van a pensar que yo tengo pecado, así no van a pensar que yo estoy débil y yo soy un líder, yo tengo que estar bien. No, mi hermano, refúgiate en el altar, tal como lo hizo Adonías, cuando él vio su vida en peligro, cuando él vio que el rey Salomón podía matarlo. ¿Sabe qué hizo este hombre? Se asió, no solamente fue que pasó al altar, se agarró de los cuernos del altar en señal de arrepentimiento y por eso evitó la muerte. Evitó que el rey Salomón descargara su ira contra este muchacho que se estaba haciendo una rebelión, porque él mismo dijo, yo reinaré. Y había gente que lo estaba apoyando. Un sacerdote lo apoyó y también Joab lo apoyó. Pero, ¿qué pasó? Cuando él se volvió en sí, dijo, no, lo que yo estoy haciendo no es correcto. Y se asió de los cuernos del altar. La Biblia dice que Adonía fue perdonado y no murió. Porque Primeramente porque el rey tuvo misericordia y porque era costumbre en Israel agarrarse, asirse, refugiarse de los cuernos del altar del bronce del tabernáculo, que representaba arrepentimiento. Y yo creo que hoy más que nunca, mis hermanos, mis hermanas, que pueden tener acceso a esta voz, aleluya, que yo estoy hablando en este momento, hay que refugiarse en el altar cuando estamos delante del Señor, cuando sea que hayamos pecado o no hayamos pecado, o nos sintamos tristes o nos sintamos de cualquier manera. Cada vez
que un predicador predica, cada vez que usted va al culto, cada vez que usted vaya al servicio y hay una adoración hermosa después de un mensaje, muchas veces tememos y decimos, no, yo no voy a pasar porque quizás van a pensar mal de mí. Refúgiese en el altar, agárrese de esos cuernos del altar, diríamos, paradójicamente, de una forma simbólicamente, métase en la presencia del Señor, pida a Dios, Dios, estoy aquí, necesito que hagas algo conmigo. Alguien decía, si no fuese por esos momentitos del altar, ¿qué hubiese sido de nosotros? Hemos pasado tantas cosas y pasamos a diario y muchas veces las fuerzas se decaen, otras veces andamos tan distraídos que podemos pecar delante de Dios, pero qué bueno es cuando podemos ir a un culto y después de un mensaje glorioso, pasar esos momentos especiales del altar donde usted puede sentir esa presencia de Dios, buscar esa presencia de Dios, rendirse, llorar, clamar, gemir en señal de arrepentimiento, porque cada día, mis hermanos, cada día, mis hermanas, debemos de arrepentirnos delante de nuestro Dios. Debemos de pedir su misericordia. Debemos de asirnos de esos cuernos del altar. Corre al lugar más seguro, el altar del arrepentimiento. No te pase un mensaje en tu iglesia, no te pase un mensaje de tu pastor sin tú ir a ese altar y decir, aquí estoy, Señor. Muchas veces vemos nosotros los predicadores que pocas personas a veces pasan al altar porque a veces el predicador predica y le pasamos el mensaje a otro. No, ese mensaje fue para mi hermana que está allá atrás. No, ese mensaje es para mi hermano que está allá atrás, pero no sabiendo que cada mensaje tiene algo para nosotros y aunque supuestamente no nos toque ir al altar a decir, Señor, líbrame de hacer esto que el predicador está haciendo, e ir al altar a asirnos, agarrarnos, pararnos, suplicar al Señor su presencia y su amor. Corre al lugar más seguro que donde tú puedes recibir las fuerzas espirituales diariamente, las fuerzas espirituales cada domingo o cada vez que tú vayas al culto. Para mí no hay un lugar más dulce, más grande, más especial. Y no importa si el mensaje se me aplicó a mi vida o no. Yo paso al altar. Yo paso o a pedir, Señor, líbrame de eso que está diciendo el predicador. Dame fuerza para no caer en eso o para aplicarle el mensaje a mi vida. Y le digo, Señor, perdóname, perdóname, me arrepiento delante de ti una vez más y te pido que me perdone. Es importante esos ratitos del altar. Es importante esa entrega a Dios. Es importante esa aplicación de esa palabra que fue predicada en nuestras vidas. Asirnos de los cuernos del altar del arrepentimiento y pedir al Señor, he aquí mi vida, Dios mío, te la presento en tus manos. El altar de arrepentimiento es arrepentirte de todo corazón delante del Señor. El que encubre sus pecados no prosperará jamás, dice la palabra. Y a veces pasamos el mensaje como decía, o hacemos caso omiso, y aunque muchas veces nosotros quizás esa palabra no nos aplique a nosotros en ese momento, todavía hay que pasar a ese altar y asirse de esa misericordia de Dios, de ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Escoge una entrega total. El Salmo capítulo 78-35 dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Dios es nuestro refugio. Cuando pasamos al altar, estamos diciendo, Señor, eres mi refugio, mi pronto auxilio. Aquí estoy para que cada día más me limpie, me prospere, me llene, me cambie. Salmo 62:8.
Esperad en él todo el tiempo, oh pueblo, derramad delante de él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. Todos esos versículos bíblicos le van a decir que Él es su refugio, su pronto auxilio, su fortaleza y su fuerza. Salmo 71:3. Sé para mí una roca de refugio donde yo recurra constantemente, donde recurra yo constantemente, continuamente. Y eso lo hacemos yendo al altar. Eso lo hacemos en cada culto, en cada servicio, yendo al altar a pedir al Señor su misericordia y su amor. Salmo 91 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Nuestro Dios es el refugio eterno. Nuestro Dios es la fortaleza de los siglos. El Salmo 9:9 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y serás levantado. Aleluya. No hay un refugio más grande, más especial, más lindo, más, yo digo, regenerador, más levantador, más que te llene de paz, de fortaleza, de fuerza, que nuestro Dios. Y eso lo hacemos cuando nos asimos del altar, cuando nos refugiamos al altar de su misericordia. La Biblia dice que Él no nos va a dejar nunca y que podemos correr con, como dice la Biblia, con aseguranza, seguramente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Cada vez que vayas a un campamento, cada vez que esté en tu culto local, cada vez que alguien predica un mensaje, te aplique a ti o no te aplique según tú, porque a veces pensamos que no nos aplica, pero corre al altar. Cuando el predicador dice cuánto pasan al altar a adorar a Dios y a reafirmar sus votos delante del Señor, corre al altar, porque te va a asir esos cuernos de la misericordia de Dios en el altar de sacrificio. Y tu vida va a ser perdonada, así como fue perdonada la vida de este muchacho que se creía que era el legítimo rey de Adonías, porque pensaba que era el segundo, pero ya Dios había dicho que era Salomón. Pero él optó por buscar la misericordia. Si no lo hubiese hecho, hubiese sido hombre muerto. Y hoy esas palabras están escritas no por estar en la Biblia, simplemente para que Dios eh, para que nosotros sepamos que eso sucedió, sino Dios lo permitió, para que tú y yo corramos al altar de la misericordia, al trono de la gracia, a ese sublime don, como dice ese himno antiguo de la misericordia de Dios, y nos arrepintamos cada día, pidiendo al Señor su misericordia y su gracia, y que cada mensaje que usted escuche, usted pase al altar como a reafianzar esa palabra que se dijo, a decirle, Señor, he aquí, mi vida está en tus manos. Yo acepto cada día el hecho de servirte y renovar mis votos cada día delante de ti. Cada día tenemos que arrepentirnos delante del Señor y decir como la famosa oración del pecador: yo pecador te acepto, mi Dios, como mi único y suficiente Salvador cada día, porque me agarro de los cuernos del altar y me refugio en ti, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, esperando que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida. Refúgiate en el altar, que solamente Jesucristo te puede ayudar
a vencer cualquier situación que estés pasando o las venideras que vendrán. Pero refúgiate en el altar. Ve al altar, derrama tu alma delante del Señor. Y Dios, al igual que el rey Salomón, va a tener misericordia de ti y de mí y no vamos a perecer. Dios te bendiga, Dios te guarde.